La carta a los Romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y consagrado al servicio del Evangelio de Dios, que él anunció previamente por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio trata de su Hijo, descendiente de David según la carne, y declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él hemos recibido la gracia y el apostolado para llevar a todas las naciones a la obediencia que nace de la fe, por amor a su nombre. Y vosotros, los de Roma, estáis también entre esos gentiles llamados a pertenecer a Jesucristo. A todos los que en Roma sois amados por Dios y llamados a ser su pueblo santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con vosotros. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, pues vuestra fe es conocida en todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi espíritu predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de cómo os recuerdo sin cesar en mis oraciones. Y pido que por fin, si es la voluntad de Dios, se me abra el camino para visitaros. Anhelo veros para compartir con vosotros algún don espiritual que os fortalezca, o mejor dicho, para que nos animemos mutuamente con la fe que compartimos. Quiero que sepáis, hermanos, que muchas veces he planeado ir a visitaros, pero hasta ahora no ha sido posible. Mi deseo es recoger fruto entre vosotros, como lo he hecho entre otros gentiles. Tengo una deuda con griegos y no griegos, con sabios y con ignorantes. Por eso estoy tan deseoso de anunciar el Evangelio también a vosotros, los que estáis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Primero el judío, luego el gentil. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por la fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su maldad reprimen la verdad. Porque lo que puede conocerse de Dios es evidente para ellos, pues Dios se lo ha mostrado. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, como su poder eterno y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo creado, de modo que no tienen excusa. Aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como tal ni le dieron gracias. Al contrario, su pensamiento se volvió vano y sus corazones insensatos se oscurecieron. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, Dios los abandonó a los deseos pecaminosos de sus corazones, a la impureza que degrada sus cuerpos entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito por siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las contrarias a la naturaleza. De igual modo, los hombres abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en deseos unos por otros, cometiendo actos vergonzosos entre ellos y recibiendo en sí mismos el castigo merecido por su error. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no deben. Se llenaron de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están llenos de envidia, asesinatos, contiendas, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes y jactanciosos. Inventan formas de hacer el mal, desobedecen a sus padres, carecen de entendimiento,
de fidelidad, de amor y de misericordia. Aunque conocen el justo decreto de Dios, que quienes hacen tales cosas merecen la muerte, no solo las practican, sino que aprueban a quienes las hacen. Capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa, tú que juzgas a otro, pues al hacerlo te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas, haces lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es conforme a la verdad. Entonces, tú, simple mortal, que juzgas a otros y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios busca llevarte al arrepentimiento? Por tu terquedad y tu corazón impenitente, estás acumulando ira para el día de la ira, cuando se revele el justo juicio de Dios. Él dará a cada uno según sus obras. A los que con perseverancia en el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a los egoístas, que rechazan la verdad y siguen la maldad, les esperan ira y enojo. Habrá tribulación y angustia para todo el que hace el mal, primero para el judío, luego para el gentil, pero gloria, honor y paz para todo el que hace el bien, primero para el judío, luego para el gentil, porque Dios no hace acepción de personas. Todos los que pecan sin conocer la ley, sin la ley perecerán, y todos los que pecan conociendo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los que oyen la ley los justos ante Dios, sino los que la cumplen. Cuando los gentiles, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, aunque no la tengan. Muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, y su conciencia da testimonio de ello, acusándolos o defendiéndolos según el caso. Esto sucederá el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, conforme a mi evangelio. Ahora, tú que te llamas judío, que confías en la ley y te glorías en Dios, que conoces su voluntad, y por la instrucción de la ley apruebas lo mejor, que estás convencido de ser guía de ciegos, luz para los que están en tinieblas, instructor de ignorantes y maestro de niños, porque tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas contra el robo, ¿robas? Tú, que dices que no se debe cometer adulterio, ¿lo cometes? Tú, que abominas los ídolos, ¿profanarías templos? Tú, que te glorías en la ley, ¿deshonras a Dios al quebrantarla? Como está escrito, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si guardas la ley, pero si la quebrantas, tu circuncisión se vuelve como si no la tuvieras. Así pues, si el incircunciso cumple los preceptos de la ley, ¿no se le considerará como si estuviera circuncidado? Y aquel que sin estar circuncidado físicamente cumple la ley, te condenará a ti, que teniendo el código escrito y la circuncisión, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es solo exteriormente, ni la circuncisión es solo algo externo y físico. No, judío es el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Ese recibe su alabanza no de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué valor tiene la circuncisión? Mucho, en todos los sentidos. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras de Dios. ¿Y qué si algunos fueron infieles? ¿Acaso su infidelidad anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Que Dios sea veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y triunfes cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia resalta aún más la justicia de Dios,
¿Qué diremos? ¿Que Dios es injusto al castigarnos? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría argumentar, si mi falsedad realza la veracidad de Dios y aumenta su gloria, ¿por qué se me condena como pecador? ¿Por qué no decir, como algunos calumniosamente afirman que decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Su condenación es justa. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Tenemos alguna ventaja? No, en absoluto. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el poder del pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. La ruina y la miseria están en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. Sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y el mundo entero quede bajo el juicio de Dios. Por tanto, nadie será justificado ante Dios por las obras de la ley, pues por la ley solo se conoce el pecado. Pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre, para demostrar su justicia, pues en su paciencia había pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Lo hizo para mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y a la vez justificar al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde queda entonces la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, pues hay un solo Dios, que justificará por la fe al circuncidado y por la misma fe al incircunciso. ¿Anulamos entonces la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, la confirmamos. Capítulo 4. ¿Qué diremos, pues, que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Al que trabaja, el salario no se le cuenta como un regalo, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. David dice lo mismo cuando habla de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es esta bienaventuranza solo para los circuncidados o también para los incircuncisos? Decimos que a Abraham la fe le fue contada por justicia. ¿En qué momento? ¿Después de ser circuncidado o antes? No fue después, sino antes. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia que tenía por la fe antes de ser circuncidado. Así, Él es Padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que también a ellos se les atribuya la justicia. Y Padre de los circuncidados, que no solo tienen la circuncisión, sino que siguen las huellas de la fe
que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No fue por la ley que Abraham y su descendencia recibieron la promesa de ser herederos del mundo, sino por la justicia que viene de la fe. Porque si los que dependen de la ley son los herederos, la fe no tendría sentido y la promesa carecería de valor, pues la ley produce ira. Donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso la promesa es por la fe, para que sea por gracia y esté garantizada a toda la descendencia de Abraham, no solo a los que están bajo la ley, sino también a los que comparten la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones. Él es nuestro Padre ante los ojos de Dios, en quien creyó el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Contra toda esperanza, Abraham creyó con esperanza y así se convirtió en padre de muchas naciones, como se le había dicho. Así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, enfrentó el hecho de que su cuerpo estaba como muerto, pues tenía unos 100 años, y que el vientre de Sara también estaba muerto. Pero no dudó por incredulidad respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso le fue contado por justicia. Y estas palabras no se escribieron solo para él, sino también para nosotros, a quienes se nos atribuirá la justicia por creer en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos obtenido, mediante la fe, acceso a esta gracia en la que estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo eso, sino que también nos gloriamos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Difícilmente alguien moriría por un justo, aunque por un hombre bueno, tal vez alguien se atreviera a morir. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Justificados ahora por su sangre, ¿cuánto más seremos salvos por él de la ira de Dios? Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Es cierto que el pecado estaba en el mundo antes de que se diera la ley, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no pecaron con una transgresión como la de Adán, que fue figura del que había de venir. Pero el don no es como la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos? El don no es como el resultado del pecado de uno. El juicio por un solo pecado trajo condenación, pero el don, tras muchas transgresiones, trajo justificación, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte por medio de ese uno,
cuánto más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Así pues, como por una transgresión vino la condenación para todos los hombres, así también por un acto de justicia vino la justificación que da vida a todos los hombres. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó en la muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, sepultados con él por el bautismo en la muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido unidos con él en una muerte como la suya, también estaremos unidos con él en una resurrección como la suya. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido, y así no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene dominio sobre él. La muerte que murió, la murió al pecado de una vez por todas. Pero la vida que vive, la vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejéis, pues, que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, obedeciendo a sus deseos. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que al presentaros a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Uso un ejemplo humano por vuestras limitaciones. Así como antes ofrecíais vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la maldad creciente, ahora ofrecedlos como esclavos a la justicia para santificación. Cuando erais esclavos del pecado, estabais libres del control de la justicia. ¿Y qué fruto recogisteis entonces de las cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es la muerte. Pero ahora, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 7. Hermanos, ¿no sabéis? Hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene autoridad sobre una persona solo mientras vive. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si el marido muere, queda libre de la ley que la unía a él. Así,
Si tiene relaciones con otro hombre mientras su marido vive, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, queda libre de esa ley y no es adúltera si se casa con otro. De igual modo, hermanos, vosotros moristeis a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en nosotros, dando fruto para la muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos ataba, hemos sido liberados de la ley para servir en la novedad del Espíritu, y no en la vejez de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. No habría sabido qué es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le dio el mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque sin la ley, el pecado estaba muerto. Yo vivía antes sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Y el mandamiento que debía darme vida, me trajo muerte. Porque el pecado, aprovechando el mandamiento, me engañó y por él me mató. De modo que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Pero el pecado, para que se manifestara como pecado, usó lo bueno para darme muerte, a fin de que por el mandamiento el pecado se mostrara absolutamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que hago, no hago lo que quiero, sino lo que odio. Y si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. Porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Quiero hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. Así, encuentro esta ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mi interior. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida os ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que la ley no pudo hacer, debilitada por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, como ofrenda por el pecado. Así condenó el pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliera en nosotros, los que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. La mente carnal es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu da vida por la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros,
el que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no con la carne, para vivir según ella. Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu que recibisteis no os hace esclavos para que viváis con miedo, sino que os hace hijos adoptivos, y por él clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad compartimos sus sufrimientos para compartir también su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se manifestará en nosotros, porque la creación espera con ardiente anhelo la revelación de los hijos de Dios. La creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por la de aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma será liberada de su esclavitud a la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, como con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos ansiosamente nuestra adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esta esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con paciencia. De igual modo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia lo confirma por el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, porque desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los de mi raza, el pueblo de Israel. De ellos es la adopción, la gloria,
los pactos, la entrega de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, procede el Mesías, que es Dios sobre todo, bendito por siempre. Amén. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes son todos hijos de Abraham. Al contrario, por Isaac será llamada tu descendencia, es decir, no son los hijos según la carne los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, los que se consideran descendencia de Abraham, porque así fue la promesa. A su debido tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también los hijos de Rebeca fueron concebidos al mismo tiempo por nuestro padre Isaac. Pero antes de que nacieran, sin que hubieran hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios según su elección permaneciera, no por obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos, pues? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque a Moisés le dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. Por tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Dirá alguno, entonces, ¿por qué nos culpa? ¿Quién puede resistir su voluntad? Pero, hombre, ¿quién eres tú para discutir con Dios? ¿Acaso dirá lo formado al que lo formó? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria a los vasos de misericordia, que de antemano preparó para gloria, a nosotros, a quienes llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Como dice en Oseas, llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada. Y también, en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías clama por Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia en la tierra con rapidez y firmeza. Como dijo Isaías antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, habríamos sido como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos, pues? Que los gentiles, que no buscaban la justicia, la alcanzaron, una justicia por la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque la buscaban no por la fe, sino como por obras. Tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, pero el que cree en ella no será avergonzado. Capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que sean salvos. Porque doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a un conocimiento verdadero. Al no conocer la justicia de Dios e intentar establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley para justicia a todo el que cree. Moisés escribe acerca de la justicia que es por la ley. El que cumpla estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo,
ni ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es, la palabra de la fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como dice la Escritura, todo el que en él crea no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y gentil. El mismo Señor es Señor de todos y bendice ricamente a todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que alguien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿no han oído? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y sus palabras hasta los confines del mundo. Vuelvo a preguntar, ¿no entendió Israel? Primero, Moisés dice, os haré celosos con los que no son pueblo, con una nación insensata os provocaré a ira. E Isaías dice con audacia, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Capítulo 11. Pregunto, pues, ¿acaso Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que conoció de antemano. ¿No sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje de Elías? ¿Cómo intercedió ante Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y buscan mi vida. ¿Y qué le respondió Dios? Me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, en el tiempo presente, hay un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. De lo contrario, la gracia ya no sería gracia. ¿Qué, pues? Lo que Israel buscaba con tanto empeño no lo obtuvo, pero los escogidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de adormecimiento, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, que su mesa se convierta en lazo y trampa, en tropiezo y retribución para ellos. Que sus ojos se oscurezcan para no ver y sus espaldas se encorven para siempre. Vuelvo a preguntar, ¿tropezaron para caer irremediablemente? De ninguna manera. Más bien, por su transgresión, la salvación ha llegado a los gentiles para provocarles celos. Y si su transgresión significa riquezas para el mundo, y su pérdida riquezas para los gentiles, cuánto mayores riquezas traerá su plena inclusión. Hablo ahora a vosotros, los gentiles. Como apóstol de los gentiles, me glorío en mi ministerio, esperando de alguna manera provocar celos a los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Porque si su rechazo trajo reconciliación al mundo, ¿qué será su aceptación sino vida de entre los muertos? Si la primicia es santa, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y participas de la savia de la raíz del olivo, no te jactes contra las ramas. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti.
Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuera injertado. Cierto, pero fueron quebradas por su incredulidad, y tú estás firme por la fe. No te enorgullezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, siempre que permanezcas en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y ellos, si no persisten en la incredulidad, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Porque si tú, que eres de un olivo silvestre por naturaleza, fuiste injertado contra naturaleza en un olivo cultivado, cuánto más los que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os creáis sabios en vosotros mismos. Una parte de Israel ha sido endurecida hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los patriarcas, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora habéis recibido misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ellos ahora son desobedientes, para que, por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para que se le recompense? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Capítulo 12. Por eso, hermanos, os pido encarecidamente, por la misericordia inmensa de Dios, que ofrezcáis vuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. Esto es lo que significa adorarle de verdad, con un culto que nace del corazón. No os dejéis moldear por las corrientes de este mundo. Al contrario, transformaos renovando vuestra manera de pensar. Así podréis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le complace, lo que es perfecto. Por la gracia que Dios me ha dado, os digo a todos, no os creáis más de lo que sois. Sed realistas al valoraros conforme a la fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque, igual que un cuerpo tiene muchos miembros y cada uno cumple una función distinta, así nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno está al servicio de los demás. Cada cual tiene dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si tienes el don de profetizar, úsalo con la medida de tu fe. Si es servir, sirve. Si es enseñar, enseña. Si es animar, anima. Si es dar, hazlo con generosidad. Si es liderar, hazlo con compromiso. Si es mostrar compasión, hazlo con alegría. Que vuestro amor sea auténtico. Rechazad con firmeza lo que es malo y abrazaos a lo que es bueno. Amaos unos a otros con cariño sincero, poniendo el honor de los demás por encima del propio. No dejéis que el entusiasmo se apague. Mantened viva la pasión espiritual, sirviendo al Señor. Que la esperanza os llene de alegría, que la paciencia os sostenga en las dificultades y que la oración sea constante en vuestras vidas. Compartid con generosidad con los hermanos que lo necesiten y abrid vuestras puertas con hospitalidad. Bendecid a quienes os persiguen, bendecidlos, no los maldigáis.
Alegraos con los que están felices y llorad con los que sufren. Vivid en armonía unos con otros. No seáis arrogantes, sino acercaos con humildad a los que son considerados menos. No os creáis más sabios de lo que sois. No devolváis mal por mal a nadie. Haced lo que es correcto a los ojos de todos. Si está en vuestras manos, vivid en paz con todos. Queridos míos, no busquéis vengaros. Dejad que sea Dios quien haga justicia, porque está escrito: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo, harás que sienta el peso de sus actos. No dejéis que el mal os venza. Al contrario, vencid el mal con el bien. Capítulo 13. Que todos se sometan a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las que existen, Él las ha establecido. Por eso, quien se rebela contra la autoridad se opone a lo que Dios ha dispuesto, y los que lo hagan enfrentarán las consecuencias. Los gobernantes no son un peligro para los que hacen el bien, sino para los que hacen el mal. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo que es justo y recibirás su aprobación, porque la autoridad es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces el mal, ten miedo, pues no en vano lleva la espada. Es un servidor de Dios, encargado de castigar al que obra mal. Por eso, es necesario someterse, no solo para evitar el castigo, sino también por cuestión de conciencia. Por esta misma razón, pagáis impuestos, porque las autoridades son servidores de Dios dedicados a esa tarea. Dad a cada uno lo que le debéis: impuestos a quien se deben impuestos, tributos a quien se deben tributos, respeto a quien se debe respeto, honra a quien se debe honra. No quedéis en deuda con nadie, salvo en la deuda de amaros unos a otros, porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Los mandamientos como: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resumen en una sola frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño al prójimo. Por eso, el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Haced todo esto sabiendo el momento que vivimos. Ya es hora de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche está a punto de acabar, el día está cerca. Dejemos atrás las obras de la oscuridad y revistámonos con la armadura de la luz. Comportémonos con decencia, como a plena luz del día, sin caer en orgías ni borracheras, sin inmoralidades ni desenfrenos, sin peleas ni envidias. Más bien, revestíos del Señor Jesucristo y no deis lugar a los deseos de la carne. Aceptad al que es débil en la fe, sin enzarzaros en discusiones sobre opiniones. Hay quien cree que puede comer de todo, mientras que otro, con una fe más débil, solo come verduras. El que come de todo no debe despreciar al que no come, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios los ha aceptado a ambos. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Cada cual se sostiene o cae ante su propio Señor, y se sostendrán, porque el Señor tiene poder para sostenerlos. Uno considera un día más especial que otro. Otro considera todos los días por igual. Que cada uno esté convencido en su corazón. El que distingue un día lo hace para el Señor. El que come carne lo hace para el Señor, dando gracias a Dios. Y el que se abstiene también lo hace para el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En vida o en muerte, somos del Señor. Por eso Cristo murió y volvió a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
¿por qué lo menosprecias? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Está escrito, vivo yo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo ante Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, decidid no poner tropiezos ni obstáculos en el camino de vuestros hermanos. Estoy convencido por el Señor Jesús de que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien lo considera impuro, para él lo es. Si por lo que comes haces sufrir a tu hermano, ya no actúas con amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No dejéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no se trata de comer o beber, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Quien sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y gana el respeto de los demás. Por eso, esforcémonos por buscar la paz y edificarnos mutuamente. No destruyáis la obra de Dios por una cuestión de comida. Todo es puro, pero está mal comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, no beber vino, ni hacer nada que pueda hacer caer a tu hermano. Lo que creas sobre estas cosas, guárdalo entre tú y Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo por lo que aprueba. Pero el que duda y aún así come, se condena, porque no actúa con fe. Y todo lo que no se hace con fe es pecado. Capítulo 15. Los que somos fuertes, debemos soportar las debilidades de los que no lo son y no buscar nuestro propio interés. Que cada uno procure el bien del prójimo para edificarlo. Porque ni siquiera Cristo buscó complacerse a sí mismo, sino que, como está escrito, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todo lo que se escribió antes fue para enseñarnos, para que, con la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, tengamos esperanza. Que el Dios de la constancia y el consuelo os conceda tener el mismo sentir unos hacia otros, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos unos a otros como Cristo os aceptó, para gloria de Dios. Porque os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos por amor a la verdad de Dios, para cumplir las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por eso te alabaré entre los gentiles y cantaré himnos a tu nombre. Y también dice, alegraos, gentiles, junto con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor, todos los gentiles. Que todos los pueblos lo exalten. Y de nuevo Isaías dice, surgirá la raíz de Jesé, aquel que se levantará para gobernar a las naciones. En él esperarán los gentiles. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz al confiar en él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy convencido, hermanos míos, de que estáis llenos de bondad, colmados de conocimiento y capaces de aconsejaros unos a otros. Sin embargo, os he escrito con cierta audacia en algunos puntos para recordaros estas cosas, por la gracia que Dios me ha dado de ser ministro de Cristo Jesús para los gentiles. Mi tarea sacerdotal es anunciar el Evangelio de Dios, para que los gentiles se conviertan en una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Por eso me glorío en Cristo Jesús, en mi servicio a Dios. No hablaré de nada que no sea lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para llevar a los gentiles a la obediencia, con palabras y obras, con el poder de señales y prodigios, por la fuerza del Espíritu de Dios. Así, desde Jerusalén hasta Ilírico, he proclamado plenamente el Evangelio de Cristo.
Siempre ha sido mi propósito predicar el Evangelio donde Cristo no era conocido, para no construir sobre cimientos ajenos, sino como está escrito: los que no habían oído hablar de él, lo verán, y los que no habían sabido, entenderán. Por eso, muchas veces me he visto impedido de visitaros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace años veros, planeo hacerlo cuando vaya a España. Espero pasar por ahí y contar con vuestra ayuda para mi viaje, después de disfrutar un poco de vuestra compañía. Ahora, sin embargo, voy camino a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya han tenido a bien recoger una ofrenda para los pobres entre los santos de Jerusalén. Lo han hecho con gusto y en verdad están en deuda con ellos, porque si los gentiles han compartido sus bendiciones espirituales, también deben compartir con ellos sus bienes materiales. Cuando haya completado esta tarea y les haya entregado esta ofrenda, iré a España y os visitaré de camino. Sé que cuando llegue a vosotros, lo haré con la plena bendición de Cristo. Os pido, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os unáis a mí en esta lucha, orando a Dios por mí. Pedid que sea librado de los incrédulos en Judea y que la ofrenda que llevo a Jerusalén sea bien recibida por los santos, para que, por la voluntad de Dios, pueda llegar a vosotros con alegría y descansar en vuestra compañía. Que el Dios de la paz esté con todos vosotros. Amén. Capítulo 16. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Céncreas. Recibidla en el Señor, como es digno de los santos, y ayudadla en todo lo que necesite, porque ella ha sido un gran apoyo para muchos, incluyéndome a mí. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. No solo yo, sino todas las iglesias de los gentiles les están agradecidas. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido amigo Epeneto, el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado tanto por vosotros. Saludad a Andrónico y Junia, mis compatriotas, que estuvieron en prisión conmigo. Son destacados entre los apóstoles y creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, mi querido amigo en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi amigo Estaquis. Saludad a Apeles, cuya fidelidad a Cristo ha sido probada. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi compatriota. Saludad a los de la casa de Narciso que están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, mujeres que trabajan con dedicación en el Señor. Saludad a mi querida Persis, que también ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, elegido en el Señor, y a su madre, que ha sido como madre para mí. Saludad a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, Julia, Nereo, y su hermana Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os envían saludos. Os ruego, hermanos, que estéis atentos a los que causan divisiones y tropiezos, contrarios a la enseñanza que habéis recibido. Apartaos de ellos. Esas personas no sirven a nuestro Señor Cristo, sino a sus propios intereses, y con palabras suaves y halagos engañan a los corazones ingenuos. Todos han oído de vuestra obediencia, y me alegro por vosotros. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesús esté con vosotros. Timoteo, mi colaborador, os envía saludos, al igual que Lucio, Jasón y Sosípater, mis compatriotas. Yo, Tercio, que escribí esta carta,
os saludo en el Señor. Gayo, que me hospeda a mí y a toda la iglesia, os envía saludos. Erasto, administrador de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto, también os saludan. A aquel que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, conforme a la revelación del misterio escondido desde tiempos antiguos, pero ahora manifestado y dado a conocer por las escrituras proféticas, por mandato del Dios eterno, para que todas las naciones lleguen a la obediencia de la fe. Al único Dios sabio, sea la gloria por siempre mediante Jesucristo. Amén. Capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él prometió antes por sus profetas en las sagradas Escrituras acerca de su Hijo, que según la carne fue descendiente de David, y que por el Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él hemos recibido gracia y apostolado, para llevar a todas las naciones a la obediencia que nace de la fe, por amor a su nombre. Y vosotros, los de Roma, estáis también entre los gentiles llamados a pertenecer a Jesucristo. A todos los que en Roma sois amados por Dios y llamados a ser su pueblo santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con vosotros. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe es conocida en todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi espíritu predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de cómo os recuerdo siempre en mis oraciones. Y pido que por fin, por la voluntad de Dios, se me abra el camino para visitaros. Anhelo veros para compartir con vosotros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien, para que nos animemos mutuamente con la fe que compartimos. Quiero que sepáis, hermanos, que muchas veces he planeado ir a visitaros, pero hasta ahora me ha sido impedido, para poder recoger fruto entre vosotros, como lo he hecho entre otros gentiles. Tengo una deuda con griegos y no griegos, con sabios y con ignorantes. Por eso estoy tan deseoso de anunciar el Evangelio también a vosotros, los que estáis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, primero para el judío, luego para el gentil. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por la fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que con su maldad reprimen la verdad. Porque lo que puede conocerse de Dios es evidente para ellos, pues Dios se lo ha mostrado. Desde la creación del mundo, sus cualidades invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina, se ven claramente en lo creado, de modo que no tienen excusa. Aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Al contrario, sus pensamientos se volvieron vacíos y sus corazones insensatos se oscurecieron. Diciéndose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, aves, animales y reptiles. Por eso, Dios los abandonó a los deseos pecaminosos de sus corazones, a la impureza que degrada sus cuerpos entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito por siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. De igual modo, los hombres abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en deseos unos por otros, cometiendo actos vergonzosos
y recibiendo en sí mismos el castigo merecido por su error. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada, para que hicieran lo que no debían. Se llenaron de toda clase de injusticia, maldad, codicia y depravación. Están llenos de envidia, asesinatos, contiendas, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes y jactanciosos. Inventan formas de hacer el mal, desobedecen a sus padres, carecen de entendimiento, fidelidad, amor y misericordia. Aunque conocen el justo decreto de Dios, que quienes hacen tales cosas merecen la muerte, no solo las practican, sino que aprueban a quienes las hacen. Capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa, tú que juzgas a otro, porque al juzgarlo te condenas a ti mismo, pues haces lo mismo que criticas. Sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es justo. Entonces, tú, simple mortal, que juzgas a otros y haces lo mismo, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? ¿O desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y tolerancia, sin darte cuenta de que esa bondad de Dios busca llevarte al arrepentimiento? Por tu terquedad y tu corazón impenitente, estás acumulando ira para el día del juicio, cuando se revele la justicia de Dios. Él dará a cada uno según sus obras. A los que, perseverando en el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a los egoístas, que rechazan la verdad y siguen la maldad, les esperan ira y enojo. Habrá tribulación y angustia para todo el que hace el mal. Primero para el judío, luego para el gentil, pero gloria, honor y paz para todo el que hace el bien. Primero para el judío, luego para el gentil, porque Dios no hace acepción de personas. Los que pecan sin conocer la ley, sin la ley perecerán, y los que pecan conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son justos ante Dios los que solo oyen la ley, sino los que la cumplen. Cuando los gentiles, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, y su conciencia da testimonio de ello, acusándolos o defendiéndolos según el caso. Esto sucederá el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, conforme a mi evangelio. Ahora, tú que te llamas judío, que confías en la ley y te glorías en Dios, que conoces su voluntad y por la instrucción de la ley sabes distinguir lo mejor, que te crees guía de ciegos, luz para los que están en tinieblas, instructor de ignorantes y maestro de niños, porque tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas contra el robo, ¿robas? Tú, que dices que no se debe cometer adulterio, ¿lo cometes? Tú, que abominas los ídolos, ¿profanarías templos? Tú, que te glorías en la ley, ¿deshonras a Dios al quebrantarla? Como está escrito, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si guardas la ley, pero si la quebrantas, tu circuncisión se vuelve como si no existiera. Así pues, si el incircunciso cumple los preceptos de la ley, ¿no se le considerará como circuncidado? Y aquel que, sin estar circuncidado físicamente, cumple la ley, te condenará a ti, que teniendo el código escrito y la circuncisión, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es solo por fuera, ni la circuncisión es solo algo externo y físico. Judío es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Ese recibe su alabanza no de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío?
¿Qué valor tiene la circuncisión? Mucho, en todos los sentidos. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras de Dios. ¿Y qué si algunos fueron infieles? ¿Acaso su infidelidad anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Que Dios sea veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y triunfes cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia resalta aún más la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al castigarnos? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría decir, si mi falsedad realza la verdad de Dios y aumenta su gloria, ¿por qué se me condena como pecador? ¿Por qué no decir, como algunos maliciosamente afirman que decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Su condenación es merecida. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Tenemos alguna ventaja? No, en absoluto. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el poder del pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. La ruina y la miseria están en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. Sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y el mundo entero quede bajo el juicio de Dios. Por tanto, nadie será justificado ante Dios por las obras de la ley, pues por la ley solo se conoce el pecado. Pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre, para demostrar su justicia, pues en su paciencia había pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Lo hizo para mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y a la vez justificar al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde queda entonces la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, pues hay un solo Dios, que justificará por la fe al circuncidado y por la misma fe al incircunciso. ¿Anulamos entonces la ley por la fe? De ninguna manera, más bien la confirmamos. Capítulo 4. ¿Qué diremos, pues, que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al que trabaja, el salario no se le cuenta como un regalo, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. David dice lo mismo cuando habla de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es esta bienaventuranza solo para los circuncidados o también para los incircuncisos?
decimos que a Abraham la fe le fue contada por justicia. ¿En qué momento? ¿Después de ser circuncidado o antes? No fue después, sino antes. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia que tenía por la fe antes de ser circuncidado. Así, Él es Padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que también a ellos se les atribuya la justicia. Y Padre de los circuncidados, que no solo tienen la circuncisión, sino que siguen las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No fue por la ley que Abraham y su descendencia recibieron la promesa de ser herederos del mundo, sino por la justicia que viene de la fe, porque si los que dependen de la ley son los herederos, la fe no tendría sentido y la promesa carecería de valor, pues la ley produce ira. Donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso la promesa es por la fe, para que sea por gracia y esté garantizada a toda la descendencia de Abraham. No solo a los que están bajo la ley, sino también a los que comparten la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones. Él es nuestro Padre ante los ojos de Dios, en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Contra toda esperanza, Abraham creyó con esperanza, y así se convirtió en padre de muchas naciones, como se le había dicho, así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, enfrentó el hecho de que su cuerpo estaba como muerto, pues tenía unos 100 años, y que el vientre de Sara también estaba muerto. Pero no dudó por incredulidad respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso le fue contado por justicia, y estas palabras no se escribieron solo para él, sino también para nosotros, a quienes se nos atribuirá la justicia por creer en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos obtenido, mediante la fe, acceso a esta gracia en la que estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo eso, sino que también nos gloriamos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Difícilmente alguien moriría por un justo, aunque por un hombre bueno tal vez alguien se atreviera a morir. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Justificados ahora por su sangre, ¿cuánto más seremos salvos por él de la ira de Dios? Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Es cierto que el pecado estaba en el mundo antes de que se diera la ley, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no pecaron con una transgresión como la de Adán, que fue figura del que había de venir.
Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos? El don no es como el resultado del pecado de uno. El juicio por un solo pecado trajo condenación, pero el don, tras muchas transgresiones, trajo justificación, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte por medio de ese uno, cuánto más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Así pues, como por una transgresión vino la condenación para todos los hombres, así también por un acto de justicia vino la justificación que da vida a todos los hombres. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó en la muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, sepultados con él por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido unidos con él en una muerte como la suya, también estaremos unidos con él en una resurrección como la suya. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido, y así no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene dominio sobre él. La muerte que murió, la murió al pecado de una vez por todas, pero la vida que vive, la vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejéis, pues, que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, obedeciendo a sus deseos. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que al presentaros a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado, que lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Uso un ejemplo humano por vuestras limitaciones. Así como antes ofrecíais vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la maldad creciente, ahora ofrecedlos como esclavos a la justicia para santificación. Cuando erais esclavos del pecado, estabais libres del control de la justicia. ¿Y qué fruto recogisteis entonces de las cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es la muerte. Pero ahora, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin
la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 7. ¿No sabéis, hermanos, y hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene autoridad sobre una persona solo mientras vive? Por ejemplo, según la ley, una mujer casada está unida a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley que la ataba a él. Así, si se une a otro hombre mientras su esposo está vivo, se la llamará adúltera, pero si su esposo muere, queda libre de esa ley y no es adúltera si se casa con otro. De la misma manera, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, para que demos fruto para Dios. Porque cuando vivíamos según la carne, las pasiones pecaminosas, avivadas por la ley, actuaban en nosotros y producíamos frutos para la muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos ataba, hemos sido liberados de la ley para servir en la nueva vida del Espíritu y no en la antigua obediencia a la letra escrita. Entonces, ¿qué diremos? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. No habría sabido qué es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le dio el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley, el pecado estaba muerto. Yo estaba vivo sin la ley en un tiempo, pero cuando llegó el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Descubrí que el mismo mandamiento que debía traer vida me trajo muerte, porque el pecado, aprovechando el mandamiento, me engañó y, por medio de él, me dio muerte. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ningún modo, pero el pecado, para mostrarse como tal, usó lo bueno para causar mi muerte, haciendo que, a través del mandamiento, el pecado se revelara en toda su maldad. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que hago, no hago lo que quiero, sino lo que odio. Y si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Pero entonces, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. Porque sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no habita nada bueno. Quiero hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso sigo haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. Así descubro esta ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. En mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley actuando en mí, que lucha contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mí. ¡Qué miserable soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, que me libra por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así pues, en mi mente soy esclavo de la ley de Dios, pero en mi naturaleza pecaminosa, esclavo de la ley del pecado. Capítulo 8. Por tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida os ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que la ley no pudo hacer, porque estaba debilitada por la carne, Dios lo hizo. Envió a su propio Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, como ofrenda por el pecado, y así condenó al pecado en la carne. Lo hizo para que el justo requerimiento de la ley se cumpliera en nosotros, los que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne,
pero los que viven según el Espíritu piensan en lo que el Espíritu desea. La mentalidad de la carne lleva a la muerte, pero la mentalidad del Espíritu lleva a la vida y a la paz. La mentalidad de la carne es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni puede hacerlo. Los que están dominados por la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros, sin embargo, no estáis bajo el dominio de la carne, sino del Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté sujeto a la muerte por el pecado, el Espíritu da vida por la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que vive en vosotros. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es vivir según la carne. Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu que recibisteis no os hace esclavos para que viváis con miedo otra vez. Al contrario, el Espíritu que recibisteis os adoptó como hijos, y por él clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que sufrimos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que se nos revelará, porque la creación espera con ansias que los hijos de Dios sean manifestados. La creación fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime hasta ahora, como con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos con ansia nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que aún no vemos, lo aguardamos con paciencia. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados según su propósito. Porque a los que conoció de antemano, también los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Él, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, que murió, y más aún, que resucitó, está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez,
¿El peligro o la espada? Como está escrito, por tu causa enfrentamos la muerte todo el día. Nos consideran como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia lo confirma por el Espíritu Santo. Siento un profundo dolor y una angustia constante en mi corazón, porque desearía que yo mismo fuera maldito y separado de Cristo por el bien de mi pueblo, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. A ellos pertenece la adopción como hijos, a ellos la gloria divina, los pactos, la entrega de la ley, el culto del templo y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, procede el Mesías, que es Dios sobre todo, bendito por siempre. Amén. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser sus descendientes son todos hijos de Abraham. Al contrario, por Isaac será contada tu descendencia. En otras palabras, no son los hijos según la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, los que se consideran descendencia de Abraham. Así fue la promesa. A su debido tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino que también los hijos de Rebeca fueron concebidos al mismo tiempo por nuestro padre Isaac. Pero antes de que nacieran, sin que hubieran hecho nada bueno ni malo, para que el propósito de Dios, según su elección, permaneciera, no por obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto? De ninguna manera, porque a Moisés le dijo: tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tenga compasión. No depende, pues, del deseo o el esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice al Faraón: te levanté para esto mismo, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Alguno dirá: entonces, ¿por qué Dios nos culpa? ¿Quién puede resistir su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para cuestionar a Dios? ¿Acaso lo que fue formado le dirá al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa una vasija para usos nobles y otra para usos comunes? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los objetos de su ira, preparados para la destrucción? ¿Y qué si lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria a los objetos de su misericordia, a quienes preparó de antemano para la gloria, es decir, a nosotros, a quienes llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Como dice en Oseas: llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada. Y también, en el lugar donde se les dijo: no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías clama respecto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia en la tierra con rapidez y justicia. Como Isaías dijo antes: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, habríamos sido como Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que los gentiles,
que no buscaban la justicia, la alcanzaron, una justicia que es por la fe. Pero Israel, que buscaba una ley que diera justicia, no lo logró. ¿Por qué? Porque la buscaron no por la fe, sino como si fuera por obras. Tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: Pongo en Sión una piedra que hace tropezar y una roca que hace caer, pero el que cree en él no será avergonzado. Capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que sean salvos, porque doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero ese celo no está basado en el conocimiento. Como no conocían la justicia de Dios y buscaban establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley, para que haya justicia para todo el que cree. Moisés escribe sobre la justicia que viene de la ley. El que cumpla estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que viene de la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo, ni ¿quién descenderá al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué dice entonces? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que proclamamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para ser salvo. Como dice la Escritura, el que cree en Él no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y gentil. El mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que alguien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe viene de oír el mensaje, y el mensaje se oye por la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿no oyeron? Claro que sí. Su voz ha salido por toda la tierra, sus palabras hasta los confines del mundo. Vuelvo a preguntar, ¿no entendió Israel? Primero, Moisés dice: os haré celosos con los que no son pueblo, provocaré vuestra ira con una nación insensata. E Isaías dice con audacia: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero respecto a Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Capítulo 11. Entonces, pregunto, ¿acaso Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que conoció de antemano. ¿No sabéis lo que dice la Escritura sobre Elías, cuando se quejó a Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, ¿solo quedo yo y buscan mi vida? ¿Y qué le respondió Dios? He reservado para mí 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, en el tiempo presente, hay un remanente elegido por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. Entonces, ¿qué? Lo que Israel buscaba con tanto empeño no lo alcanzó, pero los elegidos sí lo lograron. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu de adormecimiento, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice: que su mesa se convierta en lazo y trampa, en tropiezo y castigo para ellos,
que sus ojos se oscurezcan para no ver, y sus espaldas se encorven para siempre. Pregunto entonces, ¿tropezaron para caer sin remedio? De ninguna manera. Más bien, por su transgresión, la salvación llegó a los gentiles para provocar celos en Israel. Y si su transgresión trajo riqueza al mundo, y su pérdida trajo riqueza a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza cuando sean plenamente incluidos? Hablo ahora a vosotros los gentiles. Como apóstol de los gentiles, me enorgullezco de mi ministerio, esperando de alguna manera provocar celos en mi pueblo y salvar a algunos de ellos. Porque si su rechazo trajo reconciliación al mundo, ¿qué será su aceptación sino vida de entre los muertos? Si la primicia es santa, también lo es la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas ramas fueron quebradas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y participas de la savia nutricia de la raíz del olivo, no te creas superior a esas ramas. Si lo haces, recuerda esto: no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz la que te sostiene a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuera injertado. Cierto, pero fueron quebradas por su incredulidad y tú estás firme por la fe. No te enorgullezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, siempre que permanezcas en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, y ellos, si no persisten en la incredulidad, serán injertados de nuevo, porque Dios tiene poder para injertarlos otra vez. Porque si tú, siendo de un olivo silvestre por naturaleza, fuiste injertado contra natura en un olivo cultivado, cuánto más fácilmente serán injertados estos, que son las ramas naturales, en su propio olivo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os creáis sabios en vosotros mismos. Una parte de Israel ha sido endurecida hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los patriarcas, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así como vosotros, que antes fuisteis desobedientes a Dios, ahora habéis recibido misericordia por la desobediencia de ellos, así también ellos, ahora desobedientes, recibirán misericordia por la misericordia mostrada a vosotros. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para que le sea recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén.